es un hueso largo. En su parte proximal está constituida por su cabeza, el cuello anatómico, el troquín, el troquite, seguido de su cresta, la corredera bicipital. En la diáfisis podemos encontrar la cara anterolateral, la cara anteromedial. También podemos encontrar un foramen nutricio, la cresta supercondilia lateral, la fosa radial, epicóndilo lateral, el cóndilo y la tróclea, la fosa coronoidea y el epicóndilo medial. Todos estos accidentes los podemos encontrar en la parte distal. En el extremo proximal se puede distinguir la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el troquíter, el cuello quirúrgico, la tuberosidad deltoidea. Extremo distal se puede distinguir la fosa oleocraneana, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y la tróclea. Ya podemos observar la parte proximal del húmero, en donde podemos distinguir el cuello anatómico, el troquíter y el cuello quirúrgico. En el extremo distal se puede apreciar las fosas. Bueno, aquí lo que podemos observar es el hueso radial, El epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el troquíter, el cóndilo y la tróclea. está constituido o conformado por un extremo proximal y un extremo distal y la diáfisis. En el extremo proximal podemos observar que tenemos la cabeza, que tiene una forma circular. En la parte superior de la cabeza podemos observar que tenemos una fosita articular, donde esta se va a unir con el hueso humeral. De ahí podemos observar que en la circunferencia tenemos lo que es el cuello del radio. Seguidamente tenemos una tuberosidad, y aquí es donde se inserta el tendón del bíceps braquial. Tenemos también lo que es la diáfisis. En la diáfisis vamos a observar tres caras: la cara anterior, cara posterior y cara medial. Seguidamente también se van a observar tres bordes. Una de ellas es el borde medial. Ya de ahí tenemos lo que es el borde anterior y el borde posterior. En el extremo distal podemos observar 1, 2, 3, 4 y 5 caras. Esta es la cara anterior, cara posterior, cara medial y cara lateral. Y aquí es la cara inferior. Como podemos observar, consta del húmero, radio, cúbito. Igual en esta radiografía, ese sería nada más del radio, cúbito, y de igual manera. Bueno, en esta imagen el radio podemos observar su extremo proximal, diáfisis y extremo distal. En el extremo proximal podemos observar la cabeza, radio, así como también lo que es el cuello y esta protuberancia del círculo radial. Ya de ahí sigue la diáfisis. Puede distinguir lo que es la cara posterior, y en el extremo distal nada más podemos observar lo que es la cara exterior del radio, una vista posterior y el extremo distal. Es un hueso largo que lo vamos a dividir en extremo proximal, diáfisis y distal. En el extremo proximal encontramos lo que es el olecranón desde su parte posterior,
Desde su cara anterior podemos encontrar la apófisis coronoides, que junto con la apófisis coronoides y el olecranon forman la escotadura troclear. Tiene forma de llave inglesa. En la cara anterior encontramos la tuberosidad del cúbito, la escotadura radial, la cresta del músculo supinador, y en su diáfisis encontramos el foramen nutricio en la cara anterior del cúbito, uno de sus bordes laterales, el borde interóseo, y su cara posterior. En el extremo distal podemos observar la cara del cúbito, que tiene forma de disco, y la apófisis estiloides cubital. En esta radiografía del cúbito pudimos observar el olecranon, la apófisis coronoides, que ambos tienen forma de llave inglesa. Este fue el extremo proximal del cúbito. La siguiente radiografía, con el extremo distal del cúbito, solo pudimos observar la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides cubital. Radiografía de la mano y del antebrazo. Los metacarpianos se encuentran situados en la parte media de la mano. En su extremo distal están conformados por una cabeza, conformados por un cuerpo, y en su extremo proximal por las bases de los metacarpianos. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Es un hueso largo. A continuación tenemos la vista anterior del fémur izquierdo. Lo podemos dividir en extremo proximal. Los siguientes son los siguientes: fosita del fémur, cabeza del fémur, cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor, cuello quirúrgico, cuerpo del fémur, y en su extremo distal tenemos los siguientes accidentes: tubérculo aductor, epicóndilo medial, cóndilo medial, carilla rotuliana, cóndilo lateral, epicóndilo lateral. Vista posterior del fémur derecho. Los siguientes accidentes del extremo proximal son: cabeza del fémur, fosita del fémur, cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor, tubérculo cuadrado, línea pectínea. En el cuerpo o diáfisis del fémur encontramos los siguientes accidentes: tuberosidad glútea, línea espinal, labio lateral de la línea espinal, labio medial de la línea áspera, foramen nutricio, cara medial, cara lateral del cuerpo, línea supracondilia medial, línea supracondilia lateral, cara poplitea, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, fosa intercondilia, línea intertrocantera, línea intercondilia, cóndilo medial, cóndilo lateral, fosa intercondilia. Una radiografía del fémur. En la vista lateral podemos encontrar el cóndilo lateral y el cuerpo del fémur. En la vista anterior se encuentra el cóndilo medial, cóndilo lateral y la fosa intercondilia, además del cuerpo del fémur. La tibia es un hueso largo. Con respecto a su extremo proximal, tenemos los siguientes accidentes: un cóndilo medial, un cóndilo lateral, una eminencia intercondilia, una tuberosidad tibial. Con respecto a su diáfisis, tenemos un borde medial
y un borde anterior. Con respecto a su extremo distal tenemos un maleolo medial, una carilla articular inferior. Con respecto a su cara posterior, en el extremo proximal tenemos la eminencia intercondilia, el cóndilo medial, cóndilo lateral. Con respecto a su diáfisis tenemos un foramen nutricio, una línea de solio. En su extremo distal tenemos un maleolo medial y surcos maleolares. Aquí tenemos una radiografía donde se puede observar la tibia en la cara anterior. Podemos observar la eminencia intercondilia, el cóndilo lateral, un cóndilo medial, una tuberosidad tibial. Con respecto a la diáfisis podemos observar el borde medial y el borde anterior. Peroné es un hueso largo. Podemos encontrar en la extremidad superior el vértice de la cabeza del peroné. En el cuerpo del peroné tenemos un foramen nutricio, que va por aquí. Ese es el borde anterior y tenemos el borde posterior. En el extremo inferior podemos observar por aquí un surco maleolar y el maleolo lateral. En la radiografía podemos observar el vértice del peroné, la cabeza del peroné y la cara anterior de nuestro peroné. De este lado se puede observar la cara lateral de la diáfisis y nuestra cabeza del peroné. Radiografía del pie. Los metatarsianos se encuentran situados en la zona media del pie. Están conformados en su extremo distal por un sesamoideo medial y un sesamoideo lateral. Además de la cabeza del metatarsiano. Metatarsiano segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Conformados por un cuerpo y en su extremo proximal se encuentran conformados por las bases.